Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un tutorial de cómo poner el firmware en la AMD 9600. Es un tutorial que hasta ahora no había hecho porque yo pensaba que esto pues se tenía por mano. Pero he recibido unos cuantos emails de un tiempo atrás de muchos de vosotros que me habéis comentando de cómo se hace esto, ¿no? Y que no lo encontráis en mi canal. Y es cierto, no estaba ese tutorial. Por lo tanto, vamos a hacerlo ahora. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues la 9600, MD 9600. Ponemos en marcha este equipo. Queremos cambiar el firmware, queremos actualizarlo. Para ello el cable importante, cable de datos, el USB, mini USB, nada de meterlo aquí en la boca del micrófono y hacer inventos de estos raros, de la gente, ¿no? Que un cable que he visto por internet, un vídeo que me han explicado, no, nada, el cable de datos es el que os he dicho. Vamos a insertarlo en la parte trasera. Esto está debajo del micrófono, perdón, debajo del conector del altavoz y justo debajo del conector de alimentación. Bueno, en este caso no el conector, llevo el cable salido, ya está, ya tenemos el cable aquí puesto, aquí debajo. Muy bien, hasta ahí perfecto. Vamos a ponerlo aquí que se nos vea bien el frontal. Este de aquí, ¿a dónde va? Este va al PC, al ordenador portátil, sobremesa, al puerto USB. Lo tenemos ya conectado aquí. Perfecto. Vamos a mirar qué versión de firmware tenemos. No hace falta tener micrófono conectado, se puede mirar también desde el frontal. Vamos al Enter. Nos vamos a ir ahora a utilidades. Perdón. Radio información, y la versión que tenemos ahora es la S502. La S502, vamos a meter una versión un poco más actualizada. Salimos de aquí de la pantalla. Perfecto. Entonces aquí tenemos el programita este que utilizamos para meter los firmware de TIT, que ya viene mucho CPS, mucho software de instalación, viene también el programa este, ¿vale? Cuando nos descargamos el software nos viene también la carpetita. Nos vamos a User Program, Open Files Upgrade. Abrimos la carpeta de la 9600 y vamos a ver aquí cuatro archivos de firmware. Bueno, entre ellos tenemos diferenciar los que tienen o no tienen GPS. En mi caso tiene GPS, por lo tanto o le cargo el S o el P. Este es GPS con opción de grabación. Y como hemos dicho en otros tutoriales, si queremos insertar lista mundial de contactos, se suprime la grabación y esa memoria queda para el CSV. Entonces colocaremos el P603. Vamos a seleccionar, abrimos y ya tenemos cargado esto de aquí. Perfecto, en el programita este. Ahora bien, hemos de poner nuestro equipo de radio en modo firmware, ¿vale? En modo firmware. ¿Esto cómo se hace? Pues eso se hace con una combinación de teclas del botón este de encendido, de la tecla naranja y del P1. Esto es un poquito, requiere un poco de habilidad, es un poquito difícil en las tres teclas. Yo os voy a enseñar un truquito que funciona muy bien y es muy sencillo. Lo que hacemos es que apagamos la fuente de alimentación nuestra. Apagamos. Y una vez así, es más fácil apretar las dos teclas estas, el P1 y el botón naranja. Pulsamos simultáneamente P1, botón naranja, los dos, y encendemos fuente de alimentación. Y nos ocurre esto, que la pantalla se queda en blanco y parpadea. Esto nos está diciendo que está en modo firmware. Y ahora aquí, en el programa este, le damos un dual. El USB me dice que no está conectado. Vamos a conectarlo ahora. Ahora sí. No lo tenía aquí bien conectado. Y ahora sí. Le damos aquí. Bueno,
Ahora, a ver. Tiene que ser este. Estas cosas ocurren, ¿eh? Que a veces no tenemos el conector bien puesto. Ahora sí. Vale, y aquí vemos la barra de progreso. Aquí arriba, lo estáis viendo. El equipo sigue parpadeando la pantalla. Le hemos metido la 603, acordaros. Esto tarda nada, unos segundos. Aquí tenemos barra de progreso. Y ahora estamos insertando el firmware. Este firmware va acorde pues con el CPS, la versión a 1.23. Ya os digo muchas veces, el firmware tiene que ir acompañado también del software. A veces si ponemos un software, programamos el equipo con un software con una versión de firmware diferente, nos puede llevar en un momento dado a errores. A errores, y simplemente es por esto, ¿no? Bueno, esto ya está a la mitad. Suele tardar un poquito hacia la mitad y luego ya vamos un poco más rápido. También depende del ordenador. Si tenemos muchas ventanas abiertas, tenemos muchas cosas conectadas. Pero bueno, esto unos cuantos segundos, no llega al minuto. Iremos viendo de que ya la barra al final pues, nos llegará a meter el firmware. Los firmware, yo siempre digo, poner el firmware que a vosotros os convenga. No pongáis un firmware porque sí, ponerlo porque vaya bien. Ya lo hemos tenido aquí, ¿veis? Aquí ya está todo el firmware de forma satisfactoria. Aceptamos. Y ahora lo que hacemos es apagar el equipo de radio también de la propia fuente de alimentación, por ejemplo. Volvemos a apagar. Vale, y ahora volvemos a encender, pero ya sin tocar ningún tipo de botón, Encendemos. Vale, ponemos en marcha. Y bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a ir a ver el firmware que tiene esto. Otra vez Enter, nos vamos a utilidades, radio, información. Y aquí vamos a ver que nos ha cambiado la versión, ¿veis? Antes era la S, la 502, y ahora es el P, la 603, que es la que nosotros hemos elegido. Y así tenemos el firmware cambiado en nuestra TIT, la MD 9600. Esto es todo, como no. Espero que haya sido de utilidad. Un fuerte abrazo, un saludo, paciencia y mucho ánimo.